Si alguien está metido en la fascinación del mundo paranormal y quiere salir de allí, ¿qué debe hacer? De eso vamos a hablar en este programa. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día Jueves. Jueves. ¿Estás? Muy bien, contento. Como te digo, los jueves, ya viendo el fin de semana acá enfrente a nosotros y pensando que va a ser muy bueno. Creo que va a ser muy, muy bueno. Mira, Paranormal, así se llama la serie que estamos desarrollando esta semana. Y no sé si podrías platicar un poquito de lo que hemos visto. Hemos visto un montón de cosas. Hemos visto que lo paranormal tiene probablemente dos áreas. Una que es muy desarrollada en la Biblia, que tiene que ver con todo el contacto con el mundo espiritual, si puedo llamarlo de esa forma. Y que está vedado por completo. La Biblia enseña que no debemos meternos en brujerías, hechicerías similares y conexos. Correcto. Y que está conectado de alguna forma con el Día de las Brujas, Sí. Halloween, Día de los Muertos, etcétera, etcétera, que vienen en unos días acá en nuestra cultura. Y luego tiene otra área que es fantasmas. Esta primera área es algo que nosotros manipulamos, sí. La otra no necesariamente. Es fantasmas, aliens, vampiros, hombres lobos similares y conexos. Mira, vimos el día de ayer que hay dos realidades de esto. Una parte que puede ser de engaño y charlatanería, sí. Y otra parte que es real. Es poder, real. Hay un poder real, el diablo tiene un poder real. Sí, y antes de continuar, tú me dijiste que querías que viéramos un poco de la gente que de verdad se ha ido metiendo. ¿Hoy vas a hacer algo más? Y vimos una cosa más. El propósito del diablo detrás de todo esto no es solo meternos miedo, sí. Es apartarnos de la fe. Sí. O sea, el secreto de todo esto es en la fascinación que hay sobre lo paranormal. Alguien podría terminar apartándose de la fe de manera consistente o por lo menos dudando de algunas áreas de la fe. Yo te decía que conozco a algunos que por la influencia grandísima de los medios, ¿verdad? Sí. Y a veces sonamos como que no vemos Netflix, pero vemos Netflix. Ahí estabas contando tú de tu serie que estabas viendo hace un rato que dejaste de ver porque no te gustaba. Pero no estamos en contra de esto, pero uno tiene que abrir los ojos que todo esto tiene un propósito y el propósito es apartarnos de la fe. Ese Mira, es el propósito. Alguien que con nuestros hijos hay que tener cuidado. Que ha visitado mucho las regiones de Oriente, no de San Miguel y Morazán, sino que de Japón, China, Corea, todo esto, me dijo, ustedes han dicho en algunas ocasiones el mundo occidental, por ejemplo, dijimos que el 70% del mundo occidental celebra Halloween, sí. O Día de Muertos, cualquiera de los dos, hablando de especialmente América y Europa. Sí. Pero me dicen, esa realidad de cosas paranormales y espirituales, del otro lado, mejor, de la India, Japón, China, Corea, sí. Es mucho peor. Es que África. Ahí son normales. Sí, terrible. O sea que aquí... El animismo, aquí ahí estás entrando en otra... Sí. Estás dándole doble clic a otra palabra, que es el animismo y todas las religiones que tienen que ver con eso. Pero dice que es terrible. Allá es mucho peor, me dice, que en Occidente. Y hay celebraciones y cosas pequeñas. Entonces, yo creo que tú dijiste ayer que... En la India, centenares de miles de dioses. Centenares de miles. Pero en África, dicen, una serie de personas de tribus que tienen sus propias pequeñas religiones, digamos, espiritistas, posesiones. Del otro lado del mundo es mucho peor que sí, y uno dice de repente que tremendo como el viejito ese que está detrás tuyo ahorita. Sí, es el editor. Saludos. Saludos al editor. Mira, cuando hablamos de todo esto, tú dijiste, hay algunas personas que ya han dado pasos más grandes y se han metido, y quizás debemos de hablar un poquito de esto. ¿Será que las personas reales de carne y hueso que uno mira en la calle se han metido a esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que más que lo que nos imaginamos. Sí. Tú acabas de señalar una realidad cultural del lejano oriente. Creo que hay un problema de una realidad cultural de nuestra realidad acá. Ahora estoy hablando de la amada América Latina y su conexión histórica con
con el mundo espiritual Sí. también. Entonces creo que eso, hay resabios de eso por todos lados, ¿verdad? Desde la oración del puro y esta clase de cosas, ¿verdad? Y pasando por la lectura de las cartas, ir a consultar una bruja blanca, Sí. esta clase de cosas. Mucho de lo que está mediums, que algunas son large Extra o large. extra large, ¿verdad? Pero algunas de las cosas que vimos el otro día en Deuteronomio capítulo 18, ¿verdad que fuimos Sí, a Deuteronomio sí, sí. 18? Ahí claramente dice, no sé si fuimos a Deuteronomio 18, Sí. pero claramente dice que no hay que consultar a adivinos, sortílegos, hechiceros, Sí. no usa la palabra mediums, pero ni debemos ir a quien consulte a los muertos, que es un deseo grande de algunas personas, Sí. ¿verdad? Su mamá murió, su abuelo murió y quisieran conectarse con ellos, su hijo murió, entonces en la creencia popular de nuestra amada América Latina hay mucho de esto. Sí. Y algunos están metidos en esto. Tú me dices que tenías unas estadísticas viejas. Sí, Pero- 2006, de Barna, una vez más. Barna, una de las mejores fuentes de noticia. Barna publicó un paquete de resultados en Estados Unidos en el cual se había hecho una encuesta entre 4,000 adolescentes. Sí. Estos adolescentes, porque entonces ayer hay niños viendo Sabrina allá en el 2000, pues en el 2006 algunos ya eran adolescentes quizás, pero el estudio concluyó que el 73% de los jóvenes encuestados habían participado al menos en un tipo de actividad psíquica o de alguna actividad de brujería, más allá de solo el uso de la exposición de los medios de comunicación o de los horóscopos. Ajá. O sea, además de horóscopos, además de ver series, ¿verdad? Que es un problema, hemos dicho, pero no, esto estamos hablando de dar un paso más y meterse en algún tipo de Ouija. Ahora creo que en el 2006 no había esto, pero ahora hay apps que tienen Sí. que ver con esto. Apps de Ouija, Apps, literalmente. ajá. ajá. Y entonces uno dice, hey, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Dice que una décima parte, o sea, 10%, uno de cada 10 había participado en una sesión de espiritismo. Y Uno de cada 10. Uno de cada 10. Y uno de cada 12 había visitado un supuesto medium o guía espiritual. Uno de cada dos, o sea, el 8%. Mira, yo creo que en los últimos 50, 60 años ha habido muchas cosas que nos empujan. Hemos hablado de películas toda la semana, pero ¿tú te acordás el heavy metal, el rock de los 70s y 80s y esas imágenes que uno puede pensar las portadas de los long play de aquella época de Iron Maiden y de Quiet Riot y todo Ahí eso? sí te salió salió la edad. Porque eso es lo que quiero llevarte, por cómo eso pasó del rock, pasó a ser mucho las películas. Y aquí hablamos de este tipo de películas como Silent Hill, como Carrie, como, bueno, El Exorcista y La Profecía. Y ahora juegos de video. Están diciendo uno que se llama Dante's Inferno, otro que se llama Doom, otro que se llama Silent Hill. Que Algunos están tomando nota. Sí, pero nos estaban Qué bárbaro. ilustrando. Y cómo esto llega a las escuelas, a los colegios. Hay un juego, yo te he mencionado, que se llama Martita, ¿dónde estás? Que es como una especie de Ouija hechiza, que era muy popular hace unos 10 años más o menos en estos países. Todo esto son puertas. Así decía un amigo mío, pero porque su esposa se llama Martita. Martita, ¿dónde Se llama estás? Martita. Mira, pero todos estos juegos y estas cosas que pues simpáticas, pueden ser atractivas. Yo de verdad nunca entendí las portadas de Iron Maiden, porque yo las veía horribles, pues, realmente. Pero ¿qué le podemos decir a aquel que sí se ha metido? Mira, ¿y tú a sabes, ese 8%? ¿tú sabes qué es un Iron Maiden? ¿No? Iron Maiden es ese, tú lo has visto toda la vida, ese sarcófago Sí, que tiene púas. Ajá, Sí, que es cierto. tiene púas. Sí, de clavos. Ese es lo que es un Iron Maiden. Es una cámara de tortura, Sí. en particular, que el que queda ahí es Cuando toma agua. está clavado de plano. Sí. Pero yo creo que detrás de todo, porque uno dice, ¿por qué todo esto? ¿Por qué si es obvio y evidente para cristianos? Porque alguien que no es cristiano, no aconsejamos que se meta en esto, pero es una raya más para el tigre. Correcto. Pero alguien que es cristiano, como es que siendo creyente, teniendo a Dios Todopoderoso de su lado, teniendo la Biblia con instrucciones muy claras, teniendo el apoyo de la iglesia la mayor parte de veces, o la resistencia de la iglesia hacia esa parte cultural, que yo quiero decir algo sobre esto, un paréntesis. Es muy bueno cuando una iglesia toma una posición
clara, no legalista, Sí. pero clara respecto de este mundo espiritual. Correcto. Creo que algo bueno que ha sucedido en nuestros países, y yo pienso en El Salvador en particular, es como el auge de Halloween fue decayendo. Fue decayendo, contrario a lo que vemos en otros lugares. Yo voy a Sí. Estados Unidos, he visitado a nuestro hermano mayor en alguna ocasión, y ahí afuera de la casa de él, no de la casa de él, pero en el vecindario donde él vive, Ah, sí. pero unas decoraciones que uno dice... Yo te dije, es después de Navidad, es cuando se gasta más plata en decoración. Un vecino de él, un par de cuadras de él, hace todos los años su jardín de afuera, que es un jardín muy grande, lo convierte en un cementerio. En un cementerio con tumbas y un asunto que vuela y no sé cuánto costará eso. ¿Verdad? Yo vi uno, estos que estaban de moda. Y un fiestón, dicen Sí. el 31 de octubre. Mira, yo vi uno de estos que es como una representación de Stranger Things. Ajá. Y la niña levitando y el monstruo y todo eso. Y sí, es en un sentido como si tú has visto la serie, es, ¡hey! ¡Qué chivo es eso! ¡Qué nice! O qué nítido, según, o qué tuani, según donde estés. Saludos a Costa Rica. Pero en otro sentido, qué horrible. Entonces uno Horrible dice, porque está popularizando ¿por qué algo? razón? Y qué bueno entonces cuando las iglesias han tomado una posición firme. Yo veo en El Salvador cómo esto ha decaído, ha sido muy bueno y yo recuerdo un movimiento en los 90 de la iglesia evangélica y de la iglesia católica. Sí. Los dos, no creo que se pusieron de acuerdo, pero para expresar el riesgo que había en esto. Qué bueno, qué bueno. Pero habiendo dicho eso, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si la Biblia está en clara, si tenemos a Dios, si la iglesia apoya en una dirección, ¿por qué? Y yo creo que hay una o dos realidades. Yo creo que mucho de esto es control. Sí. Es el deseo de control. En el deseo de el ser control. humano hay el deseo de control del futuro. Perdón, ahora estás diciendo por qué la gente se mete a esto. ¿Por qué la gente se Ok. mete en esto? ¿Por qué la gente se mete? No porque No porque se celebra. existe, no. Ah. ¿Por qué la gente se mete en esto? No porque van a pedir dulces Sí. el 31, no. ¿Por qué la gente se mete al mundo paranormal? Porque hemos dicho tú y yo antes de comenzar esta semana que no se trata de Halloween esta serie, se trata de todo ese paquete en el cual Halloween es el porcentaje. Departamento de Relaciones Públicas de Sí. todo esto. O sea, no es la verdad de todo. Pero entonces, ¿por qué alguien se metería? ¿Por qué alguien iría a consultar a un chamán? ¿Por qué alguien iría a que le lean las cartas o le lean el té o le lean el pelo? Eso no lo veo. O le lean la mano, o sea, le lean un montón de cosas. El iris, ¿por qué irían a esto? Y la respuesta primera es control. Control. La gente algunas personas quieren control. Que cuando alguien quiere que el que no la ame le ame, Ahí está. entonces quieren ir a algo para controlar a esa persona. El que quiere que su Y fortuna le echa cambie. tolvachi. Tú sabes que los primeros, bueno, los gitanos famosos en esta parte, ¿verdad? Que han sido mal llamados brujos en muchos lugares. Es eso, ¿verdad? Le leo su futuro, le explico su futuro y le explico cómo cambiar su futuro, cómo controlar. Yo estoy de Entonces, acuerdo. control del futuro. A veces control sobre otras personas. Sí. O sea, es control sobre, como acabas de decir, ¿verdad? Sí. Sobre el ser amado que no me ama. Sí. Y yo quiero recuperarlo. O quiero hacerle daño a otra persona. Y entonces, los sentimientos detrás de todo esto son muy negativos. Y uno tiene que abrir los ojos al riesgo de apostarle a un control, porque volvemos a lo mismo. Algunas de estas que leen la mano son charlatanas. Claro. Charlatanas, ¿verdad? Algunas medium que son Medium extra large. extra large, ¿verdad? Entonces, no es nada que ver. Pero de repente algunos se meten a manipular una parte del mundo espiritual que es de verdad. Y ahí el precio del control es demasiado alto. Ok. Ahora, veamos, yo no sé, pienso en algunos ejemplos bíblicos que podrían ser. ¿Qué pasa cuando alguien ya se metió a esto? Porque además, el que no sabe que cuando se ha metido a esto, cuando se ha metido a manipular el mundo espiritual, ese mundo espiritual le reclama. Sí. Le reclama y de pronto... Yo no quisiera aquí estar ensalzando estas cosas. Yo hablé con un joven hace muchos años que él dice que él se había metido todo esto y dice que él se quiso salir y dice que él abría los ojos. Yo te he contado esto alguna vez, que abría los ojos en la noche y dice que veía a un como diablito rojo musculoso que estaba colgado
del techo de su casa, de su cama, así del techo de su cuarto. Ya me preocupa aquí. Y que le estaba viendo fijamente. Ah, no, es compi. Entonces, dice que él se tapaba y no podía dormir, se volvía a despertar y dice que ahí estaba fijo. Entonces, él estaba angustiado de eso que estaba experimentando. Ajá. ¿Cómo que no? Entonces, el que se ha metido a esto y de pronto quiere salir, ve que no es tan fácil. ¿Qué debe hacer aquel que nos está escuchando que por medio del rock, por medio de las películas, por medio de las drogas que no mencioné, pornografía, por medio de la idolatría, de las imágenes, por medio de los juegos de video, se ha metido de libros, fascinación por los libros, meterte en toda esta y en algunos casos visitas a lugares, guías espirituales? Ok, ¿qué debe hacer? Pociones. Pociones. ¿Qué debe hacer? Creo que número uno tiene que arrepentirse. Eso es lo primero. O sea, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es decir, yo estoy equivocado. Sí. Yo estoy equivocado y me duele lo que he hecho, pero yo tengo que salir de aquí. Sí. Eso es lo número uno. Mientras alguien piensa que solo debe salirse por las consecuencias, creo que no sale. Correcto. Creo que no sale. O sea, tú sabes cómo funciona. Algunos dicen, uy, yo no quería esto. Yo quería aquello, pero no quería esto. Yo creo que uno tiene que llegar al punto de decir, yo estoy de acuerdo con Dios. El arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es yo me pongo de acuerdo con Dios. Dios tiene razón. Yo nunca me debía haber metido en esto, porque esto ofende a Dios, minimiza a Dios. Yo creo que número uno es esto. Número dos, creo que hay que desandar los pasos. Hay que romper por completo con todas las conexiones que este mundo puede traer. Tú ves en el libro de Hechos que una ciudad se convierte, que está metida en hechicería y brujería, y lo que hace es que queman todos los libros que los conectaban con esto. No era la quema de libros intelectuales, era la quema de libros que les conectaban con el mundo espiritual oculto. Entonces creo que hay una parte de ruptura total. Si hay algo en la casa que te lo evoca, que te lo indica, que te lo recuerda, que conecta, si hay algo enterrado, porque a veces es en los famosos entierros acá en nuestra cultura. Entierro del muñeco, no si entierro de la hay persona. libros, aparece el libro me costó $200, pues hay que botarlo, hay que romperlo, hay que quemarlo, hay que separarse completamente. Cualquier cosa que nos conecta con ese mundo, si es una amistad, si es un grupo, si es una relación. Sí. Ok, número 3, la Biblia siempre a la amistad no hay que enterrarla. No hay que enterrarla, no. Está bien. Número 3, pero en los recuerdos quizás. Número 3, la Biblia enseña un principio de sustitución. Cuando hemos hecho algo malo, o nos hemos metido en algo malo, no solo es suficiente quitar esto malo, hay que sustituirlo por lo contrario completamente. El que robaba, el que hurtaba, no hurte más, trabaje para dar a los demás. El que mentía, ya no diga la mentira, hable solamente la verdad. O sea, es esta parte de sustitución. Entonces yo creo que viene la búsqueda del control del Espíritu Santo sobre uno. Ok, pero para eso necesitas conocer a Jesucristo. Es número uno. O sea, estás diciendo, la persona que se arrepiente de esto tiene que salir. Arrepentirse en primer lugar, realmente cortar toda conexión con esto y buscar al Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Tener una conexión real con Dios. Sí. Y por medio de Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que va a venir dentro de uno. Pero hay creyentes que están en eso. Ajá. O sea, hay creyentes que ya siendo cristianos se han metido en eso y de repente están preocupados. Esa es una pregunta. ¿Tú crees que hay creyentes? Yo creo que hay creyentes metidos en eso. Yo creo que no hay creyentes poseídos. Sí. No veo una evidencia bíblica que diga que hay creyentes poseídos. Pero creyentes que tienen una fascinación por lo sobrenatural y están afectados grandemente, sí hay. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué deben hacer eso? Todo lo que estoy diciendo es arrepentirse que han ido por el camino incorrecto, es romper por completo con ese mundo y es buscar entonces el control del Espíritu Santo. Que esto es más que ir a la iglesia o es más que orar. Yo creo que es un proceso de crecimiento y ahí es la búsqueda de ayuda en otras personas, es la conexión con la iglesia correcta, con una iglesia, y ahora digo la iglesia correcta porque hay iglesias, como tú lo mencionaste en algún momento, que están metidas en esta cultura de paranormalidad. Entonces hay que divorciarse de esto también y la búsqueda
constante del Señor. Y creo que después es crecer. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que de lo paranormal es posible salir. Es posible salir de la fascinación y es posible salir de todo el lío que viene en la vida de uno cuando uno se ha sumergido en estos pensamientos. ¿Qué se debe hacer? Se debe arrepentirse. Uno tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Dios tiene razón, yo no tenía razón. Tiene uno que romper por completo. Y quizás el reto de hoy a algunos es echar un vistazo si hay algo con lo que tienen que romper, y es iniciar un proceso genuino de conexión con Jesucristo, con Dios por medio de Jesucristo. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, arrepentimiento, cortar aquellas cosas que nos conectan con este mundo y buscar a Jesús por medio del Espíritu Santo es fundamental para salir de cualquier tipo de estas relaciones. Si tú estás en esto o conoces a alguien que está en esto, es bueno que abras los ojos o que le ayudes a abrir los ojos, que se puede salir de ahí. Que el mundo espiritual, como Iván dijo hace un rato, reclama, la parte paranormal reclama eventualmente un pago, y eso es terrible. Lo mejor es salir de ahí lo más pronto posible. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.